Bueno, pues si les parece, vamos a ir arrancando con la sesión de hoy, porque la verdad es que bueno, tenemos muchísimas cosas que ver. Vamos a ceñirnos muchísimo al tiempo, como hacemos siempre. Y bueno, lo primero de todo, darles las gracias a las personas, a nuestros amigos que estáis hoy ahí detrás de las pantallas asistiendo a esta sesión, que espero que sea interesante. He intentado dar un enfoque lo más práctico posible y hoy lo que vamos a hacer es, bueno, pues intentar entender un poco más qué son los prompts, para qué nos sirven y cómo podemos sacar mucho más partido a esas herramientas de inteligencia artificial generativa que ya vimos en el taller anterior, esa pequeña introducción y algunos conceptos. La idea de hoy es centrarnos un poco en entender los prompts, dar algunos consejos, algunas claves prácticas de cómo poder desarrollar, crear un buen prompt. Veamos algunos ejemplos de cómo podemos utilizar a día de hoy esas herramientas como ChatGPT, como BART, para poder exprimirlas y sacarles mucho más partido. Tengamos en cuenta también esas limitaciones que vamos a tener. Y, por supuesto, bueno, sí nos gustaría también luego el que veamos también un poco otras aplicaciones más prácticas de lo que estamos haciendo en Lefebvre. Y sin más, vamos a comenzar por entender qué es un prompt. Y es algo tremendamente sencillo. O sea, no deja de ser una pregunta, una instrucción, que es la que vamos a dar a esa herramienta, a ChatGPT, a BART, para obtener una respuesta. Y podría ser algo tan sencillo como decir, escríbeme un poema. Eso ya es un prompt, ¿vale? Lo que hasta ahora nosotros veníamos conociendo como una pregunta, bueno, pues ahora con todo el tema de la inteligencia artificial generativa, esa pregunta, esa instrucción, se llama prompt. Pero no deja de ser, como digo, esa pregunta o esa instrucción que realizamos, y es al final lo que nos va a permitir a comunicarnos con estas herramientas, ¿vale? Cada vez que oigan hablar de prompts y demás, bueno, pues es algo tan sencillo como esa pregunta o esa instrucción que nos va a permitir comunicarnos con ChatGPT, con BART, con cualquier otra aplicación, ¿vale? Y al final, bueno, pues es lo que va a hacer, nos va a permitir esa comunicación, que sea clara, que sea efectiva. Podríamos hablar de diferentes tipos de prompts. Voy a ir muy rápido. Creo que vamos a ir más directamente a los casos prácticos y a cómo crear un buen prompt. Pero bueno, podría ser un prompt simple donde le damos una instrucción muy breve, un prompt complejo cuando empezamos a incorporar mucha más información en esa pregunta, en esa instrucción. Podríamos hacer otro tipo de clasificación si consideramos que hablamos de un prompt abierto, cuando dejamos, digamos, que la inteligencia artificial sea mucho más creativa. Un prompt cerrado, cuando le estamos dando unas instrucciones muy precisas, o un prompt que se llaman semicerrados, cuando, bueno, permite generar texto, pero siempre bajo una serie de pautas, una guía, ¿no? ¿Cómo podemos sacar el máximo partido a ChatGPT, a BART, a esas herramientas a través de los prompts? ¿Cómo podemos comunicarnos con esas herramientas, ¿no? Lo que voy a ir mostrándoles ahora son una serie bueno, pues de consejos, de pequeños tips que nos van a permitir bueno, pues comunicarnos esa pregunta, el hacerla de la manera más óptima. De la manera más óptima siempre teniendo en cuenta cuál es el objetivo, cuál es el resultado que queremos obtener, ¿vale? Voy a dar una serie de 10, 12 consejos, y como luego también insistiré, no siempre tenemos que cumplir o llevar a cabo todas estas recomendaciones, en función de la necesidad que tengamos. A veces, bueno, pues nos interesará ser muy, muy detallados y dedicar un poco de tiempo a construir bien ese prompt. Y en otras ocasiones, bueno, será algo tan sencillo como darle una instrucción muy simple y no necesitaremos tener en cuenta todos los consejos. Pero sí es bueno, creo, que los tengamos en cuenta de cara a, bueno, cuando vayamos a utilizar estas herramientas, que las podamos rentabilizar mucho más. Lo primero de ello que diría es, bueno, vamos a comenzar siempre que escribamos un prompt o todo un proceso de manera sencilla. Al final es un proceso muy iterativo, no se trata de generar una primera instrucción, un primer prompt ya muy preciso, con todos los datos, sino que a medida que vayamos, que ChatGPT o que BART nos van a ir respondiendo, vamos a ir mejorando o construyendo ese prompt. Con lo cual,
es recomendable muchas veces empezar de manera sencilla, teniendo en cuenta que va a ser un proceso iterativo y que hasta que queramos obtener el resultado final, pues vamos a tener que realizar varias acciones, ¿vale? Es muy importante la forma, es muy importante el uso de comas, de signos de puntuación, de párrafos, de generar saltos de línea. Al final, estas aplicaciones van a entender lo que nosotros escribamos. Y como pongo ahí en ese pequeño ejemplo, no es lo mismo decir no hay humo que decir no hay humo. Entonces, tengámoslo muy en cuenta, sobre todo el que, bueno, pues según cómo escribamos, según esa forma, la inteligencia artificial va a poder entender una cosa u otra, ¿vale? Es importante también bueno, que las peticiones que hagamos sean claras, que sean específicas, ¿vale? No hay cuando trabajamos con ChatGPT o con Bard, no hay realmente palabras clave que van a hacer que obtengamos un mejor resultado. Es mucho más importante tener en cuenta un buen formato, una indicación descriptiva, ¿vale? De tal manera que tengamos también, bueno, pues cuanto más específicos seamos, cuanto más clara sea la petición, mucho más precisa va a ser la respuesta. Otro de los consejos, este posiblemente yo creo que es uno de los más importantes, sobre todo cuando estamos hablando de utilizar estas herramientas para generar ya textos, ¿vale? No para tanto para a lo mejor responder a una pregunta concreta o una búsqueda muy precisa o muy detallada de información, sino cuando, bueno, queremos que a lo mejor nos redacte un texto, un documento, nos analice otro texto. En esos casos, cuanto más contexto ofrezcamos, facilitemos, incorporemos en ese prompt, la respuesta que nos va a dar va a ser mucho más precisa. Al final, la inteligencia artificial generativa va a ser capaz de ponerse, digamos, en nuestra situación y con todo ese contexto vamos a reducir, pues, digamos, la posibilidad de obtener respuestas que sean extremadamente genéricas o que sean irrelevantes, con lo cual, si somos capaces de darles un mayor contexto a la pregunta, eso va a implicar que, bueno, pues que vamos a tener que escribir un poco más, que vamos a tener que ser mucho más detallados, que vamos a tener que dedicar un poquito más de tiempo a construir ese prompt, pero luego los resultados van a ser muchos más precisos, ¿no? A la hora de escribir, no olvidemos también que muchas de estas aplicaciones, como Bard, como la aplicación móvil de ChatGPT, nos permite el poder dictar, con lo cual va a ser también mucho más sencilla esa interacción y el poder detallar ese contexto de manera mucho más precisa. El resultado también es de mucha utilidad el poder definir dentro de ese prompt no solo el dar una instrucción de qué queremos que haga, sino el cómo queremos que lo haga. El poder facilitar o el dar una orden, digamos, una instrucción a ChatGPT diciendo cuál es el resultado, cuál es el objetivo que queremos obtener, va a hacer que esas respuestas sean mucho más precisas y que realmente se adapten a lo que necesitamos. Con lo cual, bueno, pues tengamos en cuenta también esas posibilidades de poder introducir ese objetivo del resultado dentro de ese prompt. Es importante no utilizar términos ambiguos o en muchas ocasiones términos contradictorios, ¿vale? Al final, con estas, si ponemos, por ejemplo, oye, necesito una explicación breve y detallada, o sea, o la quieres breve o la quieres detallada, son términos que al final van a hacer un poco, bueno, pues que esa inteligencia artificial, bueno, pues entre, digamos, en sus propias contradicciones y a lo mejor haga que sea, bueno, pues una orden, una instrucción confusa bueno, y esos resultados no sean los esperados, ¿no? Con lo cual, como venimos diciendo, al final es muy importante cuidar todo lo que es la forma de esos términos ambiguos, términos contradictorios. Veíamos antes, hablábamos de los símbolos de puntuación, de los párrafos. Bueno, cuidemos muchos aspectos porque al final van a tener mucha importancia a la hora de obtener un buen resultado. Y seamos también
coherentes con el tono y con el estilo. Si estamos, si desde nuestro punto de vista estamos haciendo una petición, oye, soy un abogado fiscalista, oye, pues utilicemos las palabras, el tono, el estilo realmente de un abogado fiscalista. No empecemos a lo mejor a utilizar por querer o por pensar que a lo mejor nos va a entender de una manera mucho más precisa si utilizamos otras palabras. No, utilicemos las propias de nuestra situación, digamos. Seamos, como digo, coherentes con nuestro estilo y también hablemos a la inteligencia artificial como si fuese una persona, como si estuviésemos conversando con él. No tratemos, como decíamos antes también, de escribir palabras clave. No hay palabras clave que vayan a funcionar mejor o peor. Tratemos de hablar como conversaríamos con una persona humana. ¿Vale? Hemos comentado bien antes un poco, al hablar de otros consejos, de otras recomendaciones, hablamos de la identidad. Si ayudamos a la inteligencia artificial a decir, a que se ponga en nuestra situación, a que actúe como haría un abogado fiscalista, a que actúe como haría un penalista o a que actúe como haría un asesor laboral. Bueno, vamos o un estudiante de derecho o, bueno, si conseguimos, si le facilitamos también esa información, pues bueno, vamos a conseguir que el texto que genere, que ese documento, ese escrito que nos genere la inteligencia artificial, bueno, se adapte mucho más a las necesidades, al estilo, a la forma de esa persona, de esa identidad. También relacionado, hablábamos antes de poder, digamos, el incluir en el prompt qué objetivo, qué resultado queremos. Digámosle también cuál es nuestra intención, por qué queremos esa petición, ese documento, ese escrito que estamos llevando a cabo, ¿no? Si somos capaces también de añadir esa información, bueno, pues los resultados, la IA generativa va a ser mucho más precisa, ¿vale? Otro aspecto muy importante, en ocasiones nos puede resultar de mucha ayuda, puede ser muy relevante el que incorporemos ejemplos al propio prompt. En un momento dado, si queremos que la respuesta o el documento nos lo estructure de una manera, podemos incorporar un propio ejemplo dentro de nuestro prompt. Oye, quiero que me hagas esto, por ejemplo, de este modo, y copiarle un texto o una línea o una descripción de cómo queremos que nos lo haga. Al final es la forma de facilitarle, digamos, esa información para que imite lo que realmente nosotros queremos, ¿vale? Ya algunos de los últimos consejos, el vayamos, podemos también, hablábamos justo al principio de que es un proceso iterativo, también podemos, en la misma línea, el indicar a la inteligencia artificial generativa el que vaya paso a paso, el que, bueno, cuando le pidamos que realice una tarea, que la vaya realizando paso a paso, podemos incluso indicar, oye, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que evitar? ¿Y qué tienes que priorizar? Un poco, como veíamos también antes, casi los mismos consejos que podríamos darle a un humano, a un compañero, a un colega, que, bueno, queremos que, oye, haznos esto, pero ten cuidado con esto y evita o prioriza esto, ¿vale? Hagámoslo también en nuestro prompt. Y por último, vamos a tener que refinar, vamos a tener que, no vamos a obtener siempre, muchas veces, realmente la respuesta deseada, sobre todo porque nos vamos a ir dando cuenta a medida que le vamos pidiendo cosas a la inteligencia artificial que, bueno, que nos puede dar mucho más y que a medida que vayamos pidiendo cosas, que vamos obteniendo resultados, siempre se nos ocurren cosas para poder refinarlo. Al final es un proceso muy, muy rápido. Se va a poder o se debe, digamos, en ese sentido, el poder interactuar de manera continua con estas herramientas, ¿vale? Como decía, son muchos consejos los que podemos tener en cuenta, pero no tenemos por qué hacer un prompt que cumpla todos los consejos. A veces, como veremos ahora en otros ejemplos, simplemente nos interesará traducir un texto. No tengo por qué estar ni dando más contexto, ni más intenciones, ni ejemplos. Simplemente, oye, tradúceme este texto. En otras ocasiones, no. En otras ocasiones me interesará, oye, sí citar o sí describir muy bien mi contexto y sí también, o en un momento dado, si quiero que me genere
un listado, oye, pues le voy a dar un ejemplo de cómo quiero que me lo formatee. Entonces, bueno, muchas veces, a medida que vayamos jugando más, que vayamos trabajando más con estas herramientas, bueno, pues también nos iremos dando cuenta qué consejos o qué pequeños tips de los que aparecen aquí nos son más útiles, cuáles afectan más o menos a las preguntas, de tal manera que, bueno, pues nos va a ser de mucha utilidad, por lo menos, el tener en cuenta o saber qué podemos hacer, ¿no? Y enlazando con esto, con qué podemos hacer realmente con estas herramientas, con ChatGPT, con BART, si buscásemos por Internet, pues encontraremos sitios, encontraremos páginas que nos dirán, oye, pues un profesional jurídico, un abogado puede investigar, escribir documentos reales, responder a preguntas jurídicas, generar documentos legales, contratos. Tengamos cuidado por, bueno, pues por algunos temas que veremos luego de la actualización de los contenidos, veremos cómo también se inventan cosas, pero sí hay una serie de tareas que son las que empiezo, voy a poner aquí algunos ejemplos que nos pueden ayudar muchísimo a día de hoy y que nos van a facilitar muchísimo todo lo que es nuestro trabajo. Podemos utilizar ChatGPT y BART, por ejemplo, para comparar textos. Puedo decirle, oye, soy un abogado, estoy analizando unos cambios introducidos en un artículo, puedo copiarle los dos artículos que quiero comparar y bueno, y me va a devolver pues esa tabla con las indicaciones que le he dado. Puedo comparar dos artículos o puedo comparar cualquier otro tipo de documento que quiera en un momento dado comparar. Con lo cual, y en este sentido, puedo definirle, oye, quiero que me crees esta comparación en una tabla donde en la primera columna se indique el tipo de modificación, si es una nueva redacción, si es un nuevo texto añadido. Es decir, bueno, aquí vemos cómo podemos empezar a combinar muchas de esas recomendaciones en nuestro prompt, ¿vale? Y en ocasiones nos encontraremos con que, bueno, pues incluso dando dos textos jurídicos, la inteligencia artificial nos va a decir, oye, lo siento, no puedo ayudarte con esta tarea. Más cosas que nos pueden resultar muy útiles. Utilicemos también ChatGPT o BART como traductor. Por ejemplo, oye, necesito que traduzcas este texto, un texto extraído de una resolución del Consejo de la Unión Europea y tradúcemelo al idioma que queramos, ¿vale? A mí personalmente sé que muchos de vosotros utilizáis DeepL para traducir. A mí personalmente, cuando son traducciones más complejas, más largas, me gusta mucho más utilizar ChatGPT, sobre todo porque tiene en cuenta todo lo que es el contexto del texto que le hemos pasado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para mí como herramienta de traducción, sobre todo cuando tienen que ser textos más largos o más técnicos, bueno, creo que es una muy, muy buena herramienta, ¿vale? Nos puede ayudar en un momento dado, pues para explicar a lo mejor un concepto. Oye, soy un abogado, necesito explicar a mi cliente de manera sencilla un artículo del Código Penal, le puedo copiar el artículo del Código Penal y me va a dar una explicación para que le podría enviar a mi cliente. Por supuesto, siempre he de revisarla, he de chequearla, pero bueno, me va a permitir el poder, como digo, oye, explicar conceptos o hacer un resumen de, oye, resúmeme todo el artículo 139 del Código Penal en un único párrafo para que bueno, pues pueda también facilitárselo, a lo mejor hacer una primera explicación a mi cliente y no enviarle directamente todo el artículo del Código Penal. Bueno, también nos puede ayudar para aspectos de la propia gestión del despacho. Oye, necesito preparar un orden del día, tengo una reunión con mis socios, vamos a analizar además la posibilidad del cambio de sede, la reunión va a tener 3 horas. Bueno, puedo darle aquí un poco la información y enseguida, bueno, pues me va a crear ya ese orden del día donde, oye, pues comenzamos a las 11, abrimos la sesión, aprobamos el orden del día, tenemos luego eso, la propuesta del cambio de sede, que es la que más tiempo nos va a llevar. Bueno, rápidamente me ha propuesto, en este caso, un orden del día. Lo podré ir ajustando, quitaré algún punto que a lo mejor no me interesa, pero bueno, ya en cuestión de segundos tengo prácticamente hecho ya ese orden del día simplemente con haberle facilitado 3 o 4 datos, ¿no? Nos va a servir mucho también para extraer información. Puedo copiar
parte del texto, en este caso he copiado parte del texto de una sentencia y le he pedido, oye, en una tabla, genérame o créame todo lo que son los hechos probados de esa sentencia, ponme primero la fecha, luego las partes, dime también a qué sección de la sentencia corresponde. Podemos, como digo, como veíamos en esos consejos, iterar, hacer pruebas para que me devuelva realmente un concepto, una tabla o un resultado deseado. Para redactar, por supuesto que nos va a servir para redactar. Por ejemplo, un correo electrónico. Oye, necesito enviar un correo electrónico, ojo, no sé muy bien cómo empezarlo ahora mismo. Mira, voy a pedir a ChatGPT que me genere un borrador de un correo electrónico que tengo que enviar a la parte contraria para tratar un tema de la guardia y custodia de unos menores, un asunto que estoy llevando. Bueno, rápidamente voy a tener este borrador, por supuesto, luego lo ajustaré, realizaré pequeñas modificaciones, pero muchas veces esa parálisis que tenemos de enfrentarnos a un documento en blanco, bueno, ¿cómo comienzo? Bueno, pues lo vamos a evitar rápidamente con ChatGPT, ¿no? o con Bard o con estas herramientas. Podemos utilizarlo para alimentar nuestras propias redes sociales. Oye, ayúdame a redactar un tweet sobre, bueno, pues sobre la ley de protección de derechos y bienestar animal. Bueno, me redactará un tweet, pero oye, quiero ahora que me lo hagas, pero realmente yo tengo varias dudas sobre la utilidad de esta norma, con lo cual créame un tweet donde, bueno, pues me añadas este aspecto, ¿no? O hazme un artículo para LinkedIn o créame una noticia que pueda publicar en mi página web, en la página web de mi despacho. Bueno, de tal forma que también podemos rápidamente generar un contenido que nos va a ayudar y que nos va a servir muchísimo. En cuanto a la parte de la investigación jurídica, aquí es donde tenemos que tener más cuidado. Va a haber preguntas que haga correctamente, como si le pedimos cuál es el texto del artículo 1 de la Constitución, pero si le pedimos que cuál es el texto del artículo 178, bueno, del Código Penal, ya me va a decir que no tiene esa información, que no está actualizado o incluso en ocasiones me lo dará de manera incorrecta, ¿vale? O sucede lo mismo con la jurisprudencia. Le he pedido, oye, devuélveme las últimas sentencias más relevantes respecto a las retribuciones en especie de altos directivos del Tribunal Supremo. A priori parece que me da una tabla correcta, es más, hasta me explica el contenido de cada una de esas sentencias, pero si os fijáis, aparece la fecha de la sentencia de julio de 2023 y el número de la sentencia es de 2021. No hace falta ni siquiera que haya intentado localizar estas sentencias en la base de datos. Y sucede un poco lo mismo con los documentos legales. Le puedo decir, créame un contrato de trabajo donde el trabajador va a trabajar 450 horas a la semana y de 5 de la mañana a 4 horas del día siguiente y me lo va a crear. Con lo cual, bueno, pues estos son los temas que hemos de tener cuidado cuando trabajemos con ChatGPT, ¿no? O con Bard, la actualización de datos, la confidencialidad o la imprecisión de algunos documentos. Sí me gustaría, recordar, oye, son herramientas muy poderosas. Nunca creo, personalmente, que van a sustituir todo lo que es la experiencia, todo lo que es el conocimiento de los abogados, de los asesores. Y siempre es muy importante verificar la precisión y la fiabilidad de las respuestas que nos den. Han visto que para algunos temas son muy prácticos, para otros tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Sí me gustaría, nos quedan 5 minutos, voy a ir rápidamente solo para que bueno, conozcan lo que es la aplicación de Lefebvre, genial, que es una aplicación que también utiliza inteligencia artificial generativa, ¿vale? A diferencia de lo que hemos visto de esa, digamos, incertidumbre, por así decirlo, de los datos, de la seguridad que nos ofrece ChatGPT o Bard, que son herramientas fantásticas para esa creación de contenidos neutros, digamos, ¿vale? Esta herramienta de Lefebvre no necesitamos tampoco seguir esas instrucciones o esas recomendaciones de los prompts que hemos visto, sino que directamente vamos a preguntar por la incomparecencia ante un reconocimiento médico en una incapacidad temporal. Y lo que vamos a hacer desde Lefebvre con la inteligencia artificial generativa es generar una serie de respuestas, pero en base única y exclusivamente a los contenidos de Lefebvre. Es decir, no estamos
cogiendo contenidos de Internet, sino estamos trabajando con los mementos, con la jurisprudencia, con la doctrina, con los códigos comentados y siempre, muy importante, además de generar esta primera respuesta, vamos a ofrecer, digamos, al usuario la posibilidad de acceder a los contenidos, de acceder al memento inspección de trabajo para verificar que esa respuesta que ha generado la inteligencia artificial generativa es correcta. Vamos a poder acceder también, en ocasiones, al texto de la sentencia desde donde la inteligencia artificial generativa ha extraído esa información. No solo nos va a dar una primera respuesta, sino que además vamos a poder tener otras funcionalidades como preguntas y respuestas, donde vamos a poder generar nuevas preguntas relacionadas con mi tema para que, oye, que me ayude a profundizar más en otros aspectos que van a estar relacionados con mi consulta. Voy a poder generar una tabla de conclusiones donde, bueno, pues de una manera diferente voy a poder visualizar, oye, una serie de casuística que está relacionada, vinculada con mi caso y cada una de las diferentes consecuencias siempre con la posibilidad de acceder, de visualizar los contenidos de Lefebvre sobre los que se basa esta inteligencia artificial generativa. Y voy a poder tener una explicación coloquial para poder explicar cuáles son las consecuencias de esta incomparecencia de una manera muy simple, pues por ejemplo, a mi cliente, ¿vale? Donde no estoy utilizando términos técnicos o términos jurídicos, ¿vale? Y como digo, esta es la forma que desde Lefebvre utilizamos la inteligencia artificial generativa tratando de ofrecer esa seguridad y esa garantía de los contenidos, ¿no? Y bueno, me he comido un par de minutos, pero nos quedan todavía 2 o 3 minutos para responder a posibles preguntas que puedan tener. La verdad es que, bueno, este tema de los prompts de la inteligencia artificial generativa, la verdad es que es apasionante, daría para mucho más. Siento a lo mejor haber ido un poco rápido, pero bueno, como creo que van a tener luego la sesión grabada, podrán siempre consultarla un poco en otro momento. También, bueno, cualquier duda pueden contactar directamente conmigo sin ningún problema. Y mientras tanto, pues está mi compañera Ana atendiendo las preguntas que puedan estar llegando a través del chat para que me las vaya formulando. Y mientras nos hacen alguna pregunta en estos 2 minutos que nos quedan, vamos a enviarles también una pequeña encuesta para, bueno, pues conocer su opinión sobre lo que ha sido la sesión de hoy. Sí, efectivamente. Voy a poner el Slido. Es una aplicación que les va a salir a la derecha de la pantalla para que puedan contestar bueno, a una serie de preguntas de cara a poder siempre mejorar en nuestros talleres. Vale, pues bueno, mientras que va cargando, nos trasladan la inquietud de si se va a facilitar tanto la presentación como la grabación y efectivamente se les hará llegar en los próximos días ambas cosas. Vale. Por otro lado, nos preguntaban por aquí cómo puedo tener acceso al chat de inteligencia artificial de Lefebvre. Vale, es un producto que hemos desarrollado recientemente, ya está comercializable y ahí si la persona que nos hace esta pregunta puede ponerse en contacto o podemos ponernos en contacto con ella, con cualquiera de las personas de aquí de Lefebvre para poder mostrarle el producto y poder resolver además y verlo más en profundidad o sea que directamente se puede poner en contacto con nosotros para que se lo podamos enseñar y explicar más a fondo. Fenomenal. Vale. Enviarán diapositivas, sí. Vale. A ver. Nos preguntan también cómo pueden ver la primera sesión que has mencionado antes al inicio. Vale, esa primera sesión está grabada. Si esta persona nos facilita su correo, se la enviamos sin ningún problema. Fenomenal, pues nos lo puedes escribir por el chat y lo hacemos llegar. Perfecto. Vale. Nos preguntan también, ante peticiones iguales sobre un texto o tema, ¿se reciben respuestas idénticas? El fondo de la respuesta va a ser la misma. La forma es lo que va a poder cambiar.
¿vale? En el sentido de decir, al final la inteligencia artificial generativa cada vez genera un texto nuevo, pero el fondo de la pregunta, esos documentos de origen sobre los que está generando esas respuestas van a ser siempre los mismos, con lo cual, como digo, la respuesta va a ser la misma, redactada en ocasiones de manera un poco diferentes. En ocasiones es muy parecida, en ocasiones cambia el orden de los párrafos, pero lo que es el fondo de la respuesta va a ser siempre la misma. Fenomenal. Les he puesto en el chat el link a la encuesta porque no me está cargando el programa aquí hoy, cosas del directo. Entonces, si son tan amables de pinchar en el link que les he puesto para contestar, les estaremos agradecidos. Y bueno, ya estamos fuera de hora, por Sí, lo estamos que... fuera de hora. Y solo una última cosa antes de irme. Otra de las cosas para las que podemos utilizar ChatGPT, por ejemplo, estoy yendo rápido para atrás en la presentación, es todas estas imágenes, para esta presentación las he generado también con ChatGPT, con lo cual, bueno, pues ya no solo para generar textos, para hacer determinadas presentaciones o imágenes, pues bueno, podemos generar todas ellas también con ChatGPT de manera muy sencilla, ¿no? Fenomenal, pues muchísimas gracias, Manu, por tu intervención. Gracias a todos los asistentes por haber venido a esta segunda sesión y bueno, nos vemos.